Señor, a ese Cristo alabo yo, porque Él fue el que me salvó. No nos salvó ni el trago, ni el psicólogo, ni el sacerdote, ni María, ni Pedro, ni Pablo, ¿verdad? Fue Jesucristo el que nos salvó. Ninguno otro pagó el sacrificio, hermano, por nuestras almas. Ninguno otro. Fue Jesucristo el que nos salvó. Y eso, hermano, eso le da rabia al enemigo, al diablo. El Señor lo reprenda. Le da rabia porque Él sabe que fue derrotado a través del sacrificio de la cruz. Por eso, hace poco que estábamos en una experiencia de estas de liberación, hermano, le decíamos al demonio: usted está derrotado, Cristo lo venció. Y decía: es mentira, porque Él sabe que fue derrotado. Vamos a la palabra de Dios, amado hermano. Si es la voluntad del Señor, hermano, este jueves y el que viene estaremos, si así el Señor lo permite, hermano, estudiando un personaje muy importante en las Sagradas Escrituras, y que poco se habla de él, hermano, pero que es de mucha bendición para nosotros, y es el Juan el Bautista. Vamos a meditar bajo el tema: ¿quién era Juan el Bautista? Así que vaya a Mateo capítulo 3. Juan el Bautista, que es diferente a Juan el discípulo. Amén. Es diferente Juan el Bautista a Juan el discípulo, Juan el apóstol. Alabado sea el Señor. Mateo capítulo 3, versículo 1. ¿Ya está ahí? Vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta preciosa tarde por el privilegio que tú nos das de estar en tu casa, Señor, de alabarte, de adorarte, de rendirte culto, Señor, en medio de este pueblo, Padre, en medio de esta generación perversa. Estamos aquí adorando y exaltando tu nombre, Señor. Te pido que nos hables a través de tu palabra, que nos enseñes, Señor, que sea tu palabra edificando nuestras vidas. Padre, háblanos, enséñanos, que podamos aprender a través de tu palabra este manjar tan hermoso que nos has dejado, que es tu palabra, Señor. Te lo pedimos de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Alabado sea Dios. ¿Quién era Juan el Bautista? Quisiera preguntarles para ustedes: ¿quién fue Juan el Bautista? Así, lo primero que se les venga a la cabeza: ¿quién fue Juan el Bautista? Del Señor Jesús. Muy bien. Amén. Lo dicho por las Escrituras acerca de él mismo. Muy bien, hermana Carmen, hermana Mireya, muy bien. ¿Algo que aportar? ¿Quién fue Juan el Bautista? Lo hemos oído, ¿verdad? Varias veces. Fue un personaje que tuvo, digamos, hermana Dara. Muy bien, fue el que bautizó al Señor Jesús y a muchos discípulos. Hemos oído de Juan el Bautista, hermano, y aunque tal vez en las Escrituras tiene poco, digamos, escenario, fue importantísimo para las profecías del Mesías. Fue el último, como dijo la hermana Carmen, de los profetas del antiguo pacto. Fue el último y el primero en anunciar la llegada del Mesías. O sea, fue ese enlace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mire ese privilegio que el Señor le dejó a Juan.
Y su vida fue eso, la transición, hermano. Esa palabra hoy en día tan mal usada por estos degenerados, discúlpeme la palabra, de la ideología de género. Pero Juan fue la transición verdadera entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, hermano. Ese puente, ¿verdad?, que unía, ¿verdad?, el precursor, el antecesor del Mesías. Como dijo Isaías, fue esa voz que clama en el desierto, preparando el camino para nuestro Señor Jesucristo. Fue tan importante, hermano, en este mundo, que el mismo Señor Jesús habló de él ahí en Mateo 11, si quiere vaya allí. Y dijo unas palabras acerca de Juan, hermano, cortas pero concisas. Cortas pero concisas. Juan 11:11. Perdón, Mateo 11:11. Dice Mateo 11:11. ¿Palabras de quién? Del Señor Jesús. Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Vamos a analizar primero este pasaje para poder seguir ahondando en el tema. Pareciera, hermano, como una contradicción, porque primero dice que entre los nacidos de mujer, ¿verdad?, de entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Esta expresión, hermano, nacidos de mujer, es lo que llaman los estudiosos un hebreísmo, ¿sí?, o una frase popular entre los hebreos. Amén. Los que nacen de mujer. Y tiene registro, por ejemplo, por allá en Job capítulo 14. Si quiere vaya allí. Estamos hoy estudiando la palabra. No tenemos afán, hermano, ¿verdad? Por la gracia del Señor estamos aquí hasta que el Señor nos llame a otro lado. Así que tenemos tiempo, hermano, para estudiar la palabra, ¿verdad? No tenemos afán. Juan capítulo 11. Perdón, Job capítulo 11. Job 14:1. Perdón, hermano, estoy un poco enredado hoy con Juan. Job 14:1. Mire, ahí se menciona la frase nacen de mujer. Los que nacen de mujer. El hombre, ya está ahí, Job 14:1. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Esa es una frase muy popular entre los hebreos, hermano, entre los judíos. Y Jesús está diciendo, no que Juan es más importante que todos, porque el único importante es el Señor Jesús. Amén. Lo que el Señor Jesús está diciendo acerca de Juan es que ningún profeta o siervo de Dios antes que Juan había tenido un privilegio tan grande como lo tuvo Juan. ¿Por qué el mayor? La pregunta, porque el Señor dice, es el mayor de todos. No porque fuera más espiritual que Abraham, ni que Moisés, hermano, ni que Elías, ¿verdad? Sino porque tuvo varios privilegios únicos. Por ejemplo, el antecesor, el precursor de nada más y nada menos que del Mesías. Ningún otro tuvo ese privilegio, hermano. De hecho, privilegio, hermano, tremendo. Tremendo. Ser como decimos nosotros, el telonero del Mesías, hermano. Mire esta responsabilidad tan grande que Juan tiene. De hecho, Juan, cuando es encarcelado, le manda razón al Señor Jesús, diciéndole, bueno, ¿eres tú el Mesías? O sea, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Mire que Juan también llegó a dudar un poco de, bueno, si eres tú o no eres tú. Porque Juan sabía que él era el antecesor del Mesías, él lo sabía y lo tenía claro. Vio a Jesús personalmente. Mire este privilegio que ninguno de los profetas anteriores, hermano, tuvo. De hecho, antes de Juan, hermano, usted sabe que hubo un silencio de 400 años del Señor, donde el Señor no le habló al pueblo. 400 años de silencio. O sea, ningún otro profeta
pudo verlo personalmente al Señor Jesús. Juan sí lo pudo ver, hermano. Oh, que quisiera, como dice aquel himno tan hermoso, quisiera saber cómo era su rostro, hermano. El rostro de mi amado, el rostro del Señor. O sea, tenía que ser algo maravilloso, hermano, poder verle cara a cara al Mesías. Y Juan tuvo ese privilegio. Y como decía ahorita la hermana Dara, tuvo el privilegio, hermano, de bautizar al Señor Jesús. Y Juan, cuando lo ve, hermano, lo va a reconocer, y ahorita lo vamos a ver. Pero tuvo el privilegio de bautizar al Señor Jesús, hermano. Privilegio único. De hecho, mire que el Señor Jesús, siendo hijo de Dios, sabiendo que Él era el Mesías, no llegó con los humos crecidos como hoy en día mucha gente, hermano, a la que Dios le da ciertos privilegios y ya no caminan, sino levitan. Pero mire que el Señor Jesús, con toda humildad, va al río Jordán. ¿A qué? A ser bautizado, sometiéndose él mismo, dándonos ejemplo. Él hubiera podido decir: no, yo soy el Hijo de Dios, antes yo tengo que bautizarlo a usted, Juan. ¿Sí o no? Pero él no, él se sometió y fue bautizado. Y Juan lo va a señalar públicamente ahí en Juan 1, mire, Juan 1, 29, capítulo de Juan el discípulo 1, versículo 29. Ahora sí es Juan. Ahora sí es Juan. Juan 1, 29, un pasaje muy conocido. Alabado sea Dios. ¿Ya está ahí? Hermana Dara, léanos Juan 1:29, por favor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan lo ve venir, hermano, y dice: este es el Mesías, el Cordero de Dios que va a quitar los pecados de toda la humanidad. Mire ese privilegio que tuvo Juan, hermano. Qué privilegio tan hermoso que tuvo Juan. Claro, todo privilegio, hermano, conlleva consigo una gran responsabilidad. Todo privilegio que Dios nos da va a tener una gran responsabilidad delante de Dios y delante de la obra y delante de la humanidad. Tener una responsabilidad. Si Dios entre más Dios lo levanta a uno, hermano, más es la responsabilidad. Entre más Dios lo levanta. Hay gente que añora, hermano, ciertos ministerios y ciertas alturas que uno humanamente dice: no, yo la verdad estoy así tranquilo como estoy, gracias al Señor. Porque entre más Dios lo levanta, hermano, más es la responsabilidad. Y Juan, hermano, vio. Por eso el Señor dice: no hay otro mayor que Juan. Todos los profetas, mire, hermano, otro punto del cual Juan fue privilegiado es que todos los profetas anunciaron a Cristo desde lejos, con esperanza del Mesías que había de venir a libertar al pueblo. Pero Juan lo pudo señalar con el dedo, como leímos ahorita aquí en Juan 1:29. Este es de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual antes de mí, porque era primero que yo. O sea, por eso Jesús lo llama que es el mayor. Y la otra parte, hermano, de ahí donde leímos, dice: pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Entonces pareciera como una contradicción, pero en realidad, hermano, no lo es. Jesús no está diciendo que Juan sea inferior. Lo que él está diciendo es que cualquier cristiano él está hablando desde esta posición, y los privilegios que tenemos nosotros, hermano, no los tuvo Juan. Amén. O sea, no sé si me hago entender. El Señor está diciendo:
Todos los siervos y los profetas antes que Juan, Juan es mayor que todos ellos. De todos los nacidos de mujer, él es el mayor porque tuvo estos privilegios. Pero mire, y ahí nos incluimos a nosotros, hermano, los de la gracia. Nosotros los de la gracia tenemos privilegios que Juan no tuvo. Por ejemplo, ver o saber de la muerte expiatoria del Cordero. De estar en esa época, de vivir bajo la gracia, de ver la resurrección, no solo la muerte, sino la resurrección del Cordero, la ascensión a los cielos y la venida permanente del Espíritu Santo, como nosotros lo sentimos hoy en día, como nosotros lo tenemos. La plena revelación del Evangelio. Juan no tuvo ese privilegio. Por eso el Señor lo dice. Amén. Por eso quería dejar claro este versículo, porque a veces de pronto uno lee la Biblia, ¿cierto? Y le pasa a estos detalles por encima, pero no entiende lo que el Señor está diciendo. El más pequeño en el reino de los cielos, usted y yo, y todos los apóstoles y discípulos después del Señor, o después de Juan, son mayores que él. ¿Mayores en qué? En privilegios. No que fueran más espirituales, no, mayores en privilegios. De hecho los tenemos, hermano. Y en nosotros, hermano, como cristianos del siglo XXI, del año 2026, usted y yo tenemos privilegios, hermano, que no tuvieron los apóstoles. Porque ellos fueron perseguidos, hermano. Perseguidos. Ellos no podían, bajo el imperio romano, reunirse así como estamos nosotros. Muchas veces les tocaba, ¿cómo? A escondidas. Y tenían una señal. Yo no sé si usted recuerda cuál es la señal que ellos tenían. Una contraseña, que era la del pescado. No sé si usted la recuerda. Esa imagen de ese pescado era la contraseña que ellos tenían, porque tenían que esconderse. Y nosotros tenemos el privilegio, hermano, de predicar así, al aire, que la gente pase y nos escuche. Unos dirán: qué locos están allá predicando, qué locos lo que hablan, hasta se ríen. Otros escuchan y lo guardan en su corazón, y algún día sabemos que esa palabra les va a producir efecto. Como me lo dijo hace unos minutos un vecino acá, que salí y lo invité: vecino, ¿cuándo nos va a acompañar? Pastor, yo lo he escuchado, a veces me siento ahí, pero me da pena porque me estoy tomando una cerveza. Bueno, ¿cuándo nos va a acompañar? Otro día. Bueno, ¿por qué no es hoy el día? Usted no tiene la vida comprada. Bueno, lo espero el domingo. Ya por nosotros, hermano, salvamos nuestra responsabilidad de Dios con esa alma. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y Juan, hermano, va a morir antes que todo esto ocurriera. La muerte del Señor, su ascensión, la expansión del Evangelio. Juan no lo pudo ver. Alabado sea el Señor. Así que ya mirando esto, hermano, vamos a mirar un poco del origen, de ese origen milagroso de Juan. Por eso vaya allí a Lucas, capítulo 1. Juan era hijo de un hombre llamado Zacarías y de una mujer llamada Elizabeth. Alabado sea el Señor. Lucas 1, 5. Lucas 1, versículo 5. Lucas, el médico amado, ¿verdad? Es quien escribe este evangelio, este santo evangelio. Y él da muchos detalles, hermano. Detalles del tiempo. Dice: hubo unos días de Herodes, versículo 5, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Entonces nosotros como lectores, hermano, cuando estudiamos la palabra nos ubicamos, entonces queremos averiguar el tiempo. Decimos: bueno, fue en los días de Herodes, rey de Judea. Y uno se remota a ese tiempo, amén. Un sacerdote llamado Zacarías. Entonces sabemos que el padre de Juan el Bautista era un sacerdote llamado Zacarías. No lo dice el versículo tácitamente, pero entendemos que si era un sacerdote, entonces era de la tribu de Leví. Amén. Porque los sacerdotes únicamente podían ser de la tribu de Leví. Entonces ahí uno va, ¿verdad?,
añadiéndole detalles, información al pasaje. Su mujer era llamada Elizabeth, de la casa de Abías. Mire, dice el versículo, llamado Zacarías, de la casa de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba. Entonces sabemos que la mujer de Zacarías también era de la tribu de Leví, porque no dice que era de la tribu de Leví, pero era de las hijas de Aarón, quien era de la tribu de Leví. Amén. Entonces tenemos claro eso. Elizabeth y Zacarías eran de la tribu de Leví, eran del linaje de sacerdotes. Amén. Dice la palabra que ambos eran ¿qué? Justos delante de Dios. No lo dice por decirlo, hermano. Lucas no dice esto por decirlo. Lo dice porque en esa generación, parecido a lo de hoy en día, hermano, la generación sacerdotal se había corrompido. La clase sacerdotal de aquel entonces se había corrompido. Y habían muchos sacerdotes malos y perversos, hermano. Desde el sumo sacerdote para abajo eran gente mala, perversa. Pero dice Lucas que ellos eran justos delante de Dios. Y andaban como irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, eran unos cristianos, hermano, genuinos, ¿verdad? Eran unos hijos de Dios genuinos. Nótese que el escritor no lo dice por decirlo, hermano. Lo dice porque era raro que hubieran sacerdotes buenos en ese entonces. Amén. De hecho, usted va a ver el ministerio del Señor Jesús y siempre se confrontaba con los sacerdotes, hermano. Tuvo confrontaciones con ellos. ¿Por qué? Porque, como él mismo decía, en una generación perversa. Alabado sea el Señor. Entonces Lucas hace la aclaración y dice, ellos eran justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque el que no conoce el contexto, pues no va a entender. Pero los sacerdotes de aquella época, hermano, eran gente mala. Había muchos sacerdotes que se había corrompido, hermano, delante de los ojos de Dios, que se había mezclado ¿con quiénes? Con el Imperio Romano. Y habían politizado la iglesia, o habían politizado el templo. Por eso Lucas hace la aclaración, que eran justos delante de Dios, según todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero tenían un problema. ¿Cuál? Y ahí dice el versículo 7. No tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. O sea, como decimos nosotros, hermano, popularmente, tras de cotudos con paperas. O sea, tras de que tenían un problema, y era que Elizabeth era estéril, pues ya los dos eran mayores, eran de avanzada edad. Lo más posible es que ellos ya dijeran, bueno, ya, pues nos vamos a ir a la tumba sin prole, sin descendencia. Pero hermano, es que el Señor es tan maravilloso que vio cómo ellos se comportaban, ¿verdad? Vio que ellos eran justos, que vivían una vida que agradaba al Señor, y el Señor tuvo misericordia y dijo, pues yo les voy a dar un hijo, y no cualquier hijo. Porque hermano, mire, Dios es el Dios de lo imposible. Él cumple su propósito, hermano, por encima de cualquier lógica humana. Si la lógica humana dice, ella es estéril, no va a tener hijos, Dios dice, ella es fértil y va a tener hijos. Casos vimos muchos en la Biblia, hermano, de mujeres que eran estériles y Dios le plació darles un hijo. Y muchos de ellos usted se va a dar cuenta que no era cualquier hijo. Por ejemplo, Ana era estéril y Dios le dio nada más y nada menos que uno de los profetas más importantes de la historia antigua de Israel.
justo, recto, temeroso de Dios. Mire, por ejemplo, también el caso de Elizabeth. Entonces, ¿qué nos deja de enseñanza este punto? Que si queremos ver los milagros de Dios, hermano, debemos como andar rectamente delante de los ojos de Dios. Y Dios, que conoce nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón, va a decir: le voy a dar lo que Él desea. ¿Por qué? Porque sabe que no nos va a hacer daño, hermano. Porque andamos bajo sus preceptos. Lo dice Lucas, que eran justos en todas las cosas, según todas las ordenanzas de la ley. Ellos eran rectos. Ellos eran justos. Alabado sea el Señor. Dice el versículo 8: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, recuerde que se había establecido todo un orden, ¿verdad? Y de la familia de Leví, a ellos les correspondía cada tanto servir en el tabernáculo, hermano. Mire esto, había un orden. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Un privilegio maravilloso. Ofrecer incienso, adoración delante del Señor. ¿Le tocó a quién? A Zacarías. Mire, esto, hermano, habla de cómo Dios va encajando todas las fichas en su plan. Dios en su propósito va encajando todas las cosas, y todo se da según la voluntad del Señor, en el tiempo del Señor, en el momento que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Alabado sea el Señor. Versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió el temor. No es para menos, hermano. Él está ofreciendo el incienso y se le aparece un ángel del Señor, hermano. Y esto era para de pronto generar temor. Su nacimiento, el nacimiento de Juan, va a ser anunciado por un ángel del Señor. Versículo 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Un ángel del Señor se le apareció y le dijo: tu oración ha sido oída. Mire que Zacarías, a pesar de que él era viejo, no soltaba esa oración, hermano. ¿Dónde lo dice? El ángel se lo dice: tu oración ha sido oída. Quiere decir que Zacarías estaba continuamente diciéndole: Señor, dame un hijo. Yo sé que mi mujer es estéril, pero dame un hijo, Señor. No perdía la fe en el Señor, hermano. Y el ángel se lo va a reconocer y le va a decir: Zacarías, tu oración ha sido oída. Tu mujer va a tener un hijo. Alabado sea el Señor. Y no solamente le dice que va a tener un hijo, sino le va a decir el nombre del hijo. ¿Por qué? Porque había un propósito con ese hombre, y era Juan. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe qué significa Juan? Bueno, se los voy a decir hoy. Significa: Jehová ha mostrado gracia. Eso significa el nombre de Juan. Jehová ha mostrado gracia. Versículo 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y otro punto que el ángel le dice: porque será grande delante de Dios. Lo mismo que el Señor Jesús dijo, pero con otras palabras: será grande delante de Dios. Todo un propósito con este hombre. Y le dice: no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Mire esto tan maravilloso, hermano, que Juan no había nacido y ya había todo un propósito
como dice el Salmo, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro fueron escritas todas las cosas sin faltar una de ellas. O sea, el Señor, hermano, tiene un plan con cada uno de nosotros, aún desde antes de la fundación del mundo, desde antes de nacer, hermano. Dios es un Dios tan maravilloso que tiene todo fríamente calculado con cada uno de nosotros. Qué tremendo. A Dios no se le sale nada de las manos, hermano, de nuestras vidas. Por eso a veces hay cosas que a uno le pueden tomar por sorpresa, claro. Pero a Dios nada le toma por sorpresa. A Dios no lo sorprende nada, hermano. Nunca vamos a ver a Dios desesperado y diciendo, uy, ¿ahora yo qué voy a hacer con fulano? ¿Y ahora qué voy a hacer con sutano? Dice la palabra cada vez que hay una manifestación de la gloria de Dios, que estaba como sentado en su trono. Y vi un hombre, vi al Hijo del Hombre sentado a la derecha del trono. O sea, Dios siempre está sentado en su trono. ¿Esto habla de qué? Tranquilidad. De que Dios no se sorprende por los acontecimientos, hermano. Él habita en un eterno presente. Él sabe el pasado, el presente, el futuro de cada uno de nosotros. Para Dios lo que no ha sido, hermano, ya fue. Ya fue. A veces, claro, nos cuesta entenderlo con nuestra mente humana, ¿verdad? Pero para Dios lo que no ha sido, ya fue. Y por eso le da todas las indicaciones el ángel. ¿A quién? A Zacarías, su padre. Alabado sea el Señor. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. O sea, hará volver a los corazones de este pueblo duro, que estaba duro, hermano. Cualquier parecido con la realidad de hoy en día no es coincidencia, porque el pueblo de Israel históricamente ha sido duro, hermano. Ha sido duro. No, ojo, no estamos hablando de que Dios ya los rechazó, porque ahí lo que llaman hoy en día, lo que llaman la teología del reemplazo, que dicen que ya Dios desechó a Israel y que ahora el nuevo Israel es la iglesia. No, eso está equivocado, hermano. Eso es una herejía, porque Dios no ha rechazado a su pueblo Israel. Es más, Él mismo dice, yo seré el Dios de ellos perpetuamente. Y si Dios lo dijo, hermano, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Así que el pueblo estaba endurecido, y Juan iba a hacer volver el corazón de muchos de ellos a Dios. Y de hecho así lo fue, porque esa fue su misión. ¿Cuál fue su misión? Preparar el camino para Cristo. Vaya a Isaías, hermano, capítulo 40. Gloria al Señor. Alabe a Cristo, hermano. Gloria a Dios. Isaías 40, versículo 3. Hermana Alexia, por favor, ¿no lo puede leer? Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora, hermana Carmen, ¿puede leerme por favor Malaquías 3:1? Alabado sea el Señor. O sea, ese fue el plan del Señor con Juan. Juan el Bautista, así se le conoce, Juan. Alabado sea el Señor. Tres uno. He aquí yo envío un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien Está grabando. buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Envío mi mensajero delante. Alabado sea el Señor. Y Mateo 3:3, donde leímos hoy, ahí también lo va a decir. Mateo capítulo 3, versículo 3. Manadara, a ver. Es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de
Alabado sea el Señor. Juan no era el Mesías, no puso a grabar, pero era el heraldo del rey. Recuerde que en esa época los reyes enviaban siempre ¿qué? Mensajeros adelante. Por ejemplo, cuando iban a visitar otro reino, y llegaba el mensajero y decía, bueno, con su corneta, con su señal, viene el rey de tal lugar, de tal sitio. Viene el rey. Pues Juan era el heraldo, así se llamaba, el heraldo del rey. Así como antes los reyes preparaban los caminos, hermano, enviando su mensajero, Juan preparó espiritualmente al pueblo mediante esto, hermano, mediante el llamado al arrepentimiento. Que ese era su mensaje. Arrepentíos, ¿verdad? Y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación de Juan. Esa era su manera de preparar el camino, el corazón del pueblo. Pueblo que estaba endurecido, que había sido, hermano, por mucho tiempo, había sido asolado, ¿verdad? Que había sido maltratado, que había sido humillado, en parte por su desvío, consecuencias de su desvío, hermano. Y lo mirábamos qué días acerca del profeta Jeremías, ¿verdad? De cómo ellos endurecieron, cómo el rey endureció su corazón y vino la invasión, hermano, y ya Judá fue asolado, ¿verdad? Y fue llevado cautivo. Y ese pueblo estaba endurecido, a pesar de que Dios les había enviado profetas en diferentes ocasiones. Pero esta vez Juan va a cumplir ese papel de mensajero del rey. Alabado sea el Señor. Por ejemplo, mire lo que dice Malaquías, capítulo 4. Se le asocia mucho, hermano, a Juan con otro profeta del Antiguo Testamento. Malaquías 4, está antes de Mateo. Mateo se devuelve un poquito, un par de hojas. De hecho, en mi Biblia son como 3 páginas, hermano. Como 2 páginas. Y llega ahí a Malaquías 4, versículo 5, ¿verdad? Hermana Jessica, ¿ya está ahí? Por favor, me lee el versículo 5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, muchos esperaban era el regreso, literalmente, hermano, de Elías. La reencarnación. Recuerde que ellos estaban también influenciados, hermano, por la cultura griega. Y la cultura griega, en ese entonces, o todavía, muchos de ellos creen en la reencarnación. Entonces, como el profeta les había hablado de que iba a volver Elías antes del Mesías, entonces ellos dijeron, seguramente Elías va a regresar nuevamente, va a reencarnar. Pero el ángel del Señor, ahí en Lucas, ahora sí vaya a Lucas, capítulo 1, versículo 17. Va a darle la explicación a esto, hermano. Alabado sea Dios. 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder ¿de quién? De Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¿Hace referencia a quién? A Malaquías. Alabado sea el Señor. El ángel hace referencia a Malaquías. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
Alabado sea Dios. Luego, en Mateo 11, vuelva allí, estamos estudiando la palabra. Mateo 11, versículo 14, el Señor lo confirma, Señor Jesús. Mateo 11, 14. El Señor Jesús, estas son palabras del Señor Jesús, lo confirma. Dice, y si quieres recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. ¿Hablando de quién? De Juan el Bautista. Que la palabra, hermano, se complementa a ella misma, no necesita ella que la defiendan. Ella misma, hermano, por sí sola, se defiende. Malaquías lo anuncia, el ángel lo confirma y el Señor Jesús vuelve y lo confirma. Alabado sea el Señor. No era que Elías iba a reencarnar, hermano, como muchos del pueblo de Israel creían, sino que cumplió su ministerio con el mismo espíritu, con el mismo poder, carácter profético, valentía y autoridad que tenía Elías. Amén. Y de hecho van a tener mucha similitud. Por ejemplo, su vida en el desierto, en Lucas 1:80 lo dice, vuelva allá a Lucas. Alabado sea el Señor. Tuvieron muchas similitudes, hermano, que el mismo Señor lo dijo que así iba a ser. Las profecías lo decían. Lucas capítulo 1, versículo 80. A veces suena un poco raro, ¿verdad?, encontrar este tipo de números en el Nuevo Testamento. 1:80. Y el niño crecía y se fortalecía ¿en qué? En espíritu. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Él se empezó a vivir apartadamente, hermano, hasta que su ministerio arrancó, despegó. Alabado sea el Señor. Entonces vemos que su medio donde él se movía, ¿cuál era? El desierto de Judea, cerca de la península del Sinaí. Ahí era su hábitat. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, cuando tiene algo con alguien, lo tiene que llevar ¿a dónde? Al desierto. El cristiano, hermano, tiene que ser procesado en el desierto. Todos debemos ser procesados en el desierto, hermano. O unos pasan un desierto espiritual, un desierto económico, un desierto de salud, pero de alguna manera tenemos que ser probados en el desierto, hermano. Mire que el Señor Jesús también tuvo que ser llevado ¿a dónde? Al desierto por el Espíritu, para ser tentado por el diablo. Es necesario en la vida del cristiano, hermano, el desierto. Es necesario pasar el desierto. Y Juan lo entendió y hizo del desierto su hábitat. Y no solamente, hermano, vivió como debería vivir alguien en el desierto. Hasta su propia vestimenta, hermano, la hizo algo particular. Por ejemplo, Mateo 3:4 lo dice. Gloria al Señor. Mateo 3:4. Alabado sea el Señor. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Esta era su vestimenta. Si uno le pasa por encima, hermano, pues lo toma como algo normal, ¿verdad? Pero por ejemplo, estar vestido de camello, de pelo de camello, hermano, era una tela rústica. Era un cuero, hermano, rústico. Imagínese usted estar en el desierto, en altas temperaturas, con un pelaje de camello encima, hermano, con un cuero de camello que era rústico, aparte que era algo tosco y era algo económico, digamos, para la época era muy barato conseguirlo, pero era algo distintivo de los profetas del Antiguo Testamento. Esto era algo que contrastaba fuertemente con las sedas y ropas finas que usaban los ricos y los líderes religiosos de la época. ¿De qué se vestían ellos, hermano? De sedas, de púrpura, ¿verdad? Los reyes, los sacerdotes,
todos ellos se vestían de esto, pero Juan decidió vestir ¿de qué? De pelo de camello, para demostrar su humildad, hermanos, su sencillez, ser opulencia. Amén. No andaba harapiento, no. Él decidió usar esas vestimentas para su ministerio. El cinto de cuero, por ejemplo. Los cinturones eran prendas que servían para ajustar las túnicas, permitiendo que se pudieran mover, sobre todo en el desierto, hermano. Recuerde que eran túnicas lo que ellos usaban. Entonces el cinto de cuero ellos se lo ajustaban de tal manera que ellos tenían libertad para mover y no les enredaba. Ese era un accesorio tradicional de los hombres de acción y de los mensajeros del desierto. Mire esta frase: el cinto de cuero era un accesorio tradicional de los hombres de acción, o sea, de los guerreros, de los hombres de movimiento, de trabajo, pero también de los mensajeros del desierto. Nota la relación con Juan, que era el mensajero que iba delante del Señor. Alabado sea el Señor. Y mire esta conexión tan tremenda que también tuvo con Elías hasta en la vestimenta. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8, da la descripción también del profeta Elías. Aleluya. Alabado sea el Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, verso 8. ¿Ya está ahí? Hermana Dara, por favor, léanos el versículo. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomas con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Entonces, mire que el profeta Elías también vestía ¿cómo? Con pelo de camello, con un cinturón de cuero. ¿Como quién? Como Juan. Mire la relación, hermano. Mire esto, hasta tremendo, que hasta en la vestidura. Alabado sea el Señor. O sea, esto lo va a vincular directamente con el ministerio del profeta Elías también, cumpliendo así, hermano, las profecías que ya miramos acerca del regreso del espíritu de Elías, o del espíritu que tenía Elías, hermano, del poder que tenía Elías, del ministerio de Elías a través de Juan el Bautista. Y seguimos leyendo ahí en Mateo, hermano, mire, acerca de hasta la alimentación de Juan, porque era algo también particular, hermano, la alimentación que Juan tenía. Gloria al Señor. Dice, sigue diciendo en el versículo 4: y su comida era langostas y miel silvestre. No porque Juan fuera pobre, hermano, porque Juan era hijo de sacerdotes. Ellos tenían de alguna manera asegurado su manutención, porque eso lo estipuló desde la ley Moisés, el mantenimiento de los sacerdotes. Ellos tenían asegurado su mantenimiento a través de ¿qué? De las ofrendas que el pueblo traía al tabernáculo, se repartía entre todas las familias sacerdotales. Alabado sea Dios. Pero Juan era algo diferente, hermano. Había sido apartado por Dios para algo diferente. Comía langostas, y alguien va a decir: uy, pero comía langostas, o sea, tenía platica, porque la langosta es cara. Pero no es esa langosta que usted y yo nos estamos imaginando. No es la del mar, no. A pesar de que estaba cerca de una zona costera, pero no era la langosta del mar, era, hermano. ¿Qué era la langosta? Eran unos insectos considerados puros y aptos para el consumo según la ley. Recuerde que también la ley regulaba todo esto, la ley de Moisés, los alimentos que el pueblo podía consumir y que no. Esto lo encuentro, no lo busque, yo se lo voy a leer. Está en Levíticos capítulo 11, versículo 22. Dice la palabra de Dios: estos comeréis de ellos, la langosta según su especie,
el langostín según su especie. Alabado sea el Señor. O sea, este alimento de la langosta era considerado algo que podían comer ellos. Amén. Que ellos podían comer. Representaba, esta langosta, hermano, representaba de los alimentos que consumían los pobres, digamos, entre esos alimentos, el más pobre de los alimentos que el pueblo podía consumir. De hecho, se cree que el tipo de langosta que él consumía es una que se llama Cytoscerca gregaria. Es la candidata más probable porque en esa región del desierto de Judea era la más común. Alabado sea el Señor. Y él consumía de esta langosta. Juan estaba demostrando que él no quería los manjares que podía comer un sacerdote, porque el sacerdote podía comer, hermano, de las ofrendas que traían. Amén. Y Juan podía comer porque él era hijo de sacerdotes. O sea, él podía decir, bueno, yo me puedo comer mi carne. Ellos comían mucha carne, claro, porque era lo que más ofrecían. O las tortas, ¿verdad? Los panes que llevaban también para la ofrenda. Tenían su alimento asegurado, pero él dijo, no, yo me voy a alimentar con langostas. Y ya vamos a ver por qué. También dice que miel silvestre. Alabado sea el Señor. Y no era la miel, hermano, de esa que hacían o que cultivaban, porque ya habían apicultores en esa época. No era esa miel, hermano, que el hombre la manipulaba, no. Era una miel que producían unas abejas salvajes que estaban en el desierto y que en las mismas rocas de las montañas rocosas, ellas tenían sus colmenas y de ahí él sacaba esa miel. Lo que simboliza, hermano, esta miel es la dulzura de la gracia de Dios y del sustento milagroso que Juan, a pesar de estar en un lugar tan inhóspito, o en un lugar tan seco, tan desierto, de ese sustento que el Señor le daba. O sea, Juan estaba diciendo, yo no me voy a matar la cabeza, yo voy a comer lo que Dios me provee día a día, lo que tengo a la mano. ¿Y qué era lo que él tenía? Langostas y miel. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo del desierto su hábitat. Directamente de la naturaleza, lo que Dios le estaba proveyendo. O sea, Juan, hermano, está demostrando que él no dependía sino solamente de lo que Dios le daba, de lo que Dios le estaba poniendo a su alcance. Así como el Señor le proveía al pueblo de Israel el maná, él dijo, para mí esta miel, esta langosta, que cualquiera diría, no, pero es que yo soy el enviado del rey, yo merezco comer manjares, mi buen pedazo de carne asada, ¿verdad? Con mi torta y mi vino, porque era lo que ellos tomaban, su jugo de la vid. Pero Juan no podía, porque el Señor ya le dijo, usted no puede tomar vino. Pero eso no lo condicionaba a los otros alimentos. Pero él dijo, no, yo decido voluntariamente vivir una vida humilde, vida separada en el desierto. ¿Y Juan qué hacía? Dice la palabra donde leímos que Juan crecía en espíritu. O sea, Juan vivía una vida de ayuno, de oración, de búsqueda del Señor, de comunión con el Señor, apartado en el desierto para él, para el Señor. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Juan estaba poniendo su confianza en el Señor. Él sabía que había un propósito de Dios para su vida. Sus padres le tuvieron que haber contado, hijo, tu nacimiento es un milagro. Así como el nacimiento de esta muchachita, no lo comparo, pero ella también es un milagro del Señor. El médico le dijo a mi esposa, señora, ¿usted tiene hijos? Sí, yo tengo 2. Ah, bueno, disfrútelas porque ya usted no vuelve a tener más hijas. Y a los meses, tal vez 2, 3 meses, el Señor nos envió a esta muchachita que está ahí sentada. Y que a pesar de que su embarazo fue alto riesgo, venía con desnutrición, la doctora le dijo, señora, ella está muy bajita de peso, lo más posible es que no se críe, no nazca, porque por las semanas que tiene ya tendría que tener este peso, pero tiene la mitad del peso que ya tenía que tener, ¿verdad? Pero en un culto esos de la gloria de Dios, de esos que el Señor sabe, hermano,
Por eso no se puede perder culto, porque en cada culto el Señor tiene algo diferente para nosotros. Vino una mujer de Dios, le puso la mano en el vientre, ella no sabía nada de lo que estaba pasando. Oró por ella. Ella dice que ella empezó a sentir un calor en el vientre y como el bebé se movía, ¿cierto? Como se movía algo dentro de su vientre. Y a las semanas va y la doctora sorprendida dice, yo no sé qué pasó, pero viene bien de peso, bien de estatura, todo está bien. Y nació, hermano, antes con más peso del que debía tener. Nació bien pesada y bien grande, hermano. ¿Por qué? Porque Dios hace milagros. Y yo creo que los padres de Juan le dijeron, tú eres un milagro de Dios. Yo era estéril, pero un ángel del Señor me y pude concebir. Y Dios dijo, el ángel a través el mensaje que el ángel dio de parte de Dios era que tú ibas a ser grande delante de Dios y que muchos corazones del pueblo se iban a volver a Dios gracias a ti. O sea, Juan tenía que saber que había algo especial en la vida de él. Y así como Dios tiene algo especial con nosotros, hermano, porque hasta el día que nos muramos Dios tiene un plan con nosotros. El día que ya Dios decida recogernos, ¿verdad? Sea con 40, 50, 60, 70, el día que el Señor decida recogernos es porque ya su plan aquí en la tierra con nosotros concluyó. A veces parece hasta prematuro, porque uno dice, por ejemplo, el pastor Carlos Guerra tenía 65, creo, cuando falleció. 62, 65. Humanamente uno dice, pues todavía tenía años por delante de ministerio, y un ministerio de esos, ¿verdad? Pero Dios dijo, ya, lo recojo, ya, no fue más, fue el tiempo. El pastor Ciro González también estaba joven cuando tuvo el accidente en el avión, y el Señor lo recogió. Nombre de Dios, pero Dios dijo, bueno, ya hasta aquí, corto o no corto, pero el Señor tiene un plan con cada uno de nosotros hasta el día que Él nos llame, hermano. Y Juan tenía claro esto. Juan tenía claridad del plan que Dios tenía para su vida. Por eso nosotros debemos pedirle a Dios, hermano, todos los días, Señor, muéstrame el plan que tú tienes para conmigo. Guíame por ese plan. Señor, llévame por el camino que tú me quieres llevar. Cumple tu propósito en mi vida, en mis hijas, en mis nietos, en todo lo que yo tengo. Pero que yo no viva la vida, hermano, por vivirla, no. Sino que ese plan que Dios tiene con nosotros se cumpla. Así como Juan, hermano. Alabado sea el Señor. Volvamos allí, hermano, al versículo 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Alabado sea el Señor. O sea, Juan estaba trabajando en lo que él sabía que debía hacer. Juan dijo, yo tengo un propósito. A lo mejor leyó los profetas, a lo mejor diría, puedo ser yo ese del que está hablando, que iba a venir antes del Mesías. Así que voy a trabajar en eso. ¿Y cómo hizo? Se metió con el Señor. Buscó del Señor, hermano, en ayuno, en oración, y empezó a trabajar. La gente empezó a llegarle. ¿Por qué? Porque él estaba lleno de Dios. Amén. Y cuando alguien está lleno de Dios, ¿verdad que eso atrae? ¿Verdad? Atrae. La presencia de Dios atrae las vidas. Y la gente decía, ese muchacho tiene algo diferente, ese muchacho tiene algo especial. Y lo oían porque era un muchacho, era un joven. Alabado sea el Señor. Estemos de pie en esta preciosa tarde, hermano. Si es la voluntad del Señor, el próximo jueves continuaremos con este estudio de Juan. Alabado sea el Señor. Y de verdad que nos gozamos, hermano, porque la palabra de Dios es maravillosa. Gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Gracias por este estudio, Señor, que nos has permitido comenzar. Hemos visto cómo tú has ayudado, cómo ayudaste a Juan, Señor, cómo tú tenías un propósito con él, cómo claramente, Señor, tú te glorificaste en su vida, cómo tú lo respaldaste, Señor, cómo tú cumpliste tu propósito, Señor. Sabemos que tienes propósitos para cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que cada uno de los que estamos aquí
Tú tienes propósitos, Señor. Cumple tu propósito en nuestras vidas, por favor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos cada día a estar guiados bajo tu mano poderosa. Que se cumplan tus planes, tus propósitos, Señor, en nuestras vidas. Padre del cielo, te lo rogamos, te lo pedimos. Cumple tu propósito para esta iglesia, Señor, para este pueblo, para este lugar, con cada uno de nosotros, Señor. Así como Juan, Señor, también pudo cumplir tu propósito, que nosotros, Señor, a la medida que tengas con nosotros, podamos cumplir ese propósito, Dios del cielo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, Señor, que vamos a ofrendar, te pedimos que bendigas al dador alegre.